Todo lo que necesitas es una fuente de luz y dos esferas. A la derecha mostraré videos de eclipses lunares pasados conocidos y a la izquierda cómo se ve realmente una sombra moviéndose sobre una esfera. Un eclipse lunar no es, repito, no es la sombra de una esfera o algo circular moviéndose sobre un objeto esférico. ¿Cómo lo sé? Hay 4 puntos críticos de observación que todos deberían considerar, y me gusta llamarlos el factor de confirmación superficial, el factor de difusión de sombra, la onda sinusoidal o factor S, y el factor de luz reflejada. Primero, quiero señalar la consistencia de cómo una sombra se mueve naturalmente sobre distintas superficies. Este es el factor de confirmación. Una sombra se ajusta a cualquier forma de la superficie, revelando así la verdadera forma de un objeto. Si una sombra se mueve por algo rígido como escaleras, tomará su forma, revelando el desnivel entre peldaños. Si una sombra se mueve por un objeto cóncavo como un cuenco, se estirará y sesgará, revelando su concavidad. Si una sombra se moviera sobre una esfera, se estiraría y deformaría esféricamente, envolviéndose y retrocediendo por su superficie. Noten que esto no ocurre ni ha ocurrido nunca en la superficie de la Luna durante un eclipse. Esto nos lleva al siguiente factor, el factor de difusión de la sombra. La sombra es más nítida en el borde del cuenco que en su parte más baja, y se agudiza al subir hacia el borde o la fuente. En una esfera, la sombra es más difusa en los bordes donde la superficie se aleja y más nítida en la parte más cercana. Esto es porque cuanto más cerca está la fuente de la sombra a la superficie, más definidos son sus bordes. Cuanto más lejos esté la sombra de la superficie, más grande y difusa se vuelve. Dicho de otro modo, si pones un objeto en una superficie iluminada desde arriba, su sombra será más nítida cuando esté en reposo. Pero al acercar el objeto a la luz, verás que la sombra pierde nitidez y se desvanece, a veces hasta casi desaparecer. Este es el factor de difusión de sombra que, junto al factor de conformación a la superficie, hace que la sombra no solo se mueva, sino que se afine o difumine. Estos dos factores son casi todo lo que necesitamos para determinar la verdadera topografía o forma de la Luna. Sin embargo, falta un factor. Se llama factor de onda sinusoidal o factor S. Como la Luna es considerada una esfera, la sombra proyectada sobre ella debería adoptar las características de una esfera. Este factor crítico no aparece en los eclipses lunares. El factor S es como un objeto pasa sobre una esfera. Al moverse sobre una esfera, la sombra se envuelve en su curva. La sombra toma el contorno esférico, sube y cae distorsionada. La sombra siempre sigue el borde más cercano por perspectiva. La sombra crea la forma S hasta llegar al punto medio. Pasado el punto medio, la sombra se bisela hacia afuera. En una esfera 3D, el centro es más plano y la sombra más fiel a la realidad. La esfera nunca será plana, pero cuanto más grande, menos aguda su curvatura. La parte más interna de la esfera muestra menos curvatura al observador. En un eclipse lunar, la sombra no se deforma, estira, sesga ni cambia. Cada eclipse lunar parece un disco plano moviéndose sobre otro disco plano. La sombra circular mantiene su forma al moverse por la luna, sin cambios, sin estiramientos, sin sesgos, sin cambios de nitidez u opacidad. Espero que lo entiendan, fue difícil expresarlo con palabras. Estos 3 factores bastan para ver que la luna no es una esfera, pero falta un factor para entender su entorno, la luz reflejada.
Cuando otro objeto bajo la misma luz está cerca del objeto en cuestión, es decir, la Luna, debería haber luz rebotando de la Tierra y reflejándose en la Luna. Cuando otro objeto bajo la misma luz está cerca del objeto en cuestión, debería haber luz rebotando y reflejándose en él. Me refiero a que cuanto más cerca esté otro objeto de la esfera, más brillante parecerá la luz que refleja. En la mentira heliocéntrica inventada, nos dicen que la Luna refleja la luz hacia la Tierra. Pero, ¿qué pasa con el objeto más grande, la Tierra? ¿Refleja y hace rebotar la luz hacia la Luna? Debería, pero no lo hace, porque si lo hiciera, no tendríamos fase de luna nueva, sino más bien una fase de luna opaca o tenue, es decir, cuando la luna mengua hacia la oscuridad. Entonces debería ser iluminada por la Tierra. Deberíamos ver la misma cara lunar que vemos a diario, pues la luna siempre nos mira, pero más tenue, no luminosa, ya que la Tierra refleja su luz hacia la luna oscura. En su órbita elíptica debería brillar más o menos en luna nueva. Repito, hablando solo de luna nueva a luna nueva, la luna debería verse pasando de tenue a algo más brillante y de vuelta a tenue al moverse en su órbita elíptica. El objeto debe reflejar el color de su superficie y su luz. Una cadena de oro refleja oro, una bola verde rebota luz verde. La luz solar es cálida, mientras la lunar es azul y fría. Los astronautas dicen que la luna es blanco y negro, lo que sea que eso signifique, pero si es una escala de grises del blanco al negro, es imposible que la luna cambie la luz solar de cálida a fría en color y temperatura. Sí, la luz lunar es más fría que la sombra lunar. Entiendo que la luna enfríe los rayos solares, pero no puede hacerlos más fríos que la sombra nocturna. Es decir, si te expones a la luz lunar de noche, la temperatura de los rayos solares reflejados en la luna y en tu cara o termómetro debería reducirse mucho, pero no ser más fría que sin luna. Cuando sale la luna de noche, la temperatura baja por su luz. Muchos experimentos con termómetros digitales lo confirman, pero no hay señal de luz reflejada de la Tierra en la luna. ¿Qué significa esto? Significa que la luna nueva ha desaparecido realmente. Al crecer y menguar, vemos la parte no iluminada de la luna. Pero en luna nueva, sin reflejo solar, no vemos una esfera tenue. De día debería verse un objeto tenue, pero nunca lo hemos visto. ¿Has visto una luna opaca alta en el cielo en luna nueva? Repito, en luna nueva, no creciendo o menguando, ni casi llena. ¿Has visto una luna opaca alta en el cielo en luna nueva? Ahora que esta información sale a la luz, y nunca podrás dejar de notar lo que antes no habías visto. En un eclipse, la sombra nunca se extiende por la superficie de una luna esférica. Sin estiramiento, sesgo, agudización o desvanecimiento, sin distorsión ondulante, sin reflejo de luz terrestre en la luna, nada. No queda ni una pizca de evidencia de que la luna sea un cuerpo esférico orbitando alrededor o sobre la Tierra. Esto descarta y refuta al 100% cualquier argumento que sostenga que la luna es una esfera en el cielo o que refleja la luz solar. Esta información concuerda con las leyes del reflector. El reflector solo puede reflejar la luz de manera brillante si su superficie es cóncava, pero el exterior de una esfera es convexo, y las superficies convexas solo reflejan una parte de la luz al ojo del observador, mientras que una superficie cóncava reagrupa la luz dispersa o reconcentra la luz de vuelta al ojo del observador, mientras que la superficie convexa, como la de una pelota, dispersa aún más la luz. Si la luna estuviera a más de 400.000 kilómetros, solo veríamos una parte,
que llamaríamos el punto brillante o el reflejo de la esfera. Pero no hay puntos brillantes ni reflejos en la Luna que indiquen la dirección del Sol. En cambio, vemos una luna luminiscente, perfectamente iluminada, que nos da una luz fría y azulada. De hecho, la luna llena parece plana porque sus bordes son tan brillantes como el centro o cualquier otra parte. Ahora que conoces la física y los hechos, ¿qué harás? ¿Seguirás creyendo esta mentira o lo observarás por ti mismo? Cualquiera puede hacerlo. Solo sal y mira hacia arriba. Y sobre Neil deGrasse Tyson, mira cómo se desacreditó él mismo. Fue a redes sociales, sí, el supuesto astrofísico líder mundial, y publicó esta foto ridícula de cómo cree que se vería la sombra de una Tierra plana en la Luna. Claro, él cree que la Luna es una esfera, o al menos eso dice. Pero si es así, ¿por qué no hay distorsión o estiramiento de esta sombra? Una vez más, muestra lo importante que es ser observador y confiar en tus propios sentidos. También revela el agudo sentido de observación de un verdadero artista. Debemos combinar ambos mundos, ciencia y espiritualidad. Estas traducciones son gracias a tu apoyo. Gracias por suscribirte y apoyar el canal. Pachamama Flat. Visita pachamamaflat.tv.